a más mujeres. Quiero compartir con ustedes este primer capítulo y quiero que vamos a Santiago. Vamos a Santiago 4, el verso 17. Este capítulo está basado en Santiago 4, verso 17. Y Santiago 4, del verso 17, dice de la siguiente manera. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el primer capítulo de este hermoso libro, en la NTV dice, recuerda que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Cuando nosotros ya tenemos conocimiento de algo, ya nosotros no podemos sentirnos que estamos libres del pecado, porque si yo ya sé cómo debo hacer las cosas y no las hago, la palabra me está diciendo que estoy pecando porque estoy siendo negligente, ¿correcto? Entonces, en este capítulo, ¿cómo hacer de mi hogar un lugar en armonía? El primer capítulo dice, identificando el caos en mi vida. Y yo escribí este libro, salió en la primavera del 2021. Y yo aún sigo leyendo cada capítulo y ayer lo traía a colación porque estoy hablando de este libro capítulo por capítulo en San Diego, California, vía Zoom. Y ayer decía, wow, tengo que compartir esto porque ya somos 12,100 en el canal de YouTube y necesito compartirlo con cada una de las mujeres que se siguen sumando al canal, que en algún momento o no tienen conocimiento que está el libro o no tienen conocimiento que hay este contenido, porque es una bendición en la vida de nosotros y en nuestro hogar. Nosotros no tenemos las herramientas necesarias en algún momento de nuestra vida y por eso actuamos de la manera incorrecta. En este primer capítulo hago mucho énfasis sobre la importancia de identificar el caos en nuestra vida. En este momento en tu vida, ¿qué puede estar ocasionando el caos? Y los mayores retos para mantener una vida tranquila y en armonía es una constante a diario en nuestra cabeza. Y nosotros necesitamos recordarlo. Necesitamos recordar que hay muchas circunstancias en nuestra vida que están a diario en ella y que nosotros decimos, Dios mío, ¿cómo hago para resolverlo? Señor Jesús, ¿qué tienes para mí? Pero el Señor es tan bonito que siempre en su poderosa palabra, como este versículo, siempre nos deja y nos da la ruta. Entonces, yo quiero que usted en esta madrugada se haga una pregunta importante. La identificación del caos en tu vida. Y para ello yo necesito entender que la armonía en mi casa es muy necesaria. La armonía en mi hogar es muy necesaria. Yo necesito escuchar historias de mis amigas, de las personas allegadas, y según esas historias que yo escucho, son el termómetro que yo estoy teniendo para medir si mi hogar está bien o mal. Eso es equivocado. Usted no puede medir si su hogar está bien o está mal, teniendo como termómetro la vida de su amiga, el matrimonio de su amiga, el matrimonio de su vecina, y el matrimonio de su amiga y su vecina es perfecto, porque no todo el mundo va a contar la historia de su vida. Por eso yo jamás debo comparar mi hogar con el de los demás. Yo no puedo comparar mi vida, ni mi hogar, ni mis circunstancias con la vida de los demás. Entonces yo necesito no comparar hijos, no comparar hogares, no comparar vidas y mucho menos comparar cónyuges. No lo haga, porque eso le va a generar muchos dolores de cabeza. Nosotros realmente no conocemos la realidad de vida ni de tus amigas ni de tus allegados. Cada uno cuenta su historia a su manera. Como dice un viejo adagio, nadie conoce la gotera ajena. Por eso es importante que nosotros debemos esforzarnos a diario por mantener pero muy atentas a los movimientos y situaciones que están en nuestro entorno, analizar y actuar de manera oportuna ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Por eso yo necesito identificar cuáles son los momentos de mi casa, de mi vida, de mi relación con mi cónyuge, de mi relación con mis hijos que generan caos en mi casa.
Yo necesito identificar, saber cuáles son esos momentos de tensión y saberlo debe ser una premisa en mi vida. Debo ser diligente y yo necesito empezar a reevaluar cada circunstancia de mi familia y de los efectos que muchas circunstancias generan en mi casa. Yo necesito empezar a reconocer cuáles son esas acciones que están sucediendo en tu casa, en mi casa, en la relación que tienes con tus hijos, esos comportamientos que generan un problema en tu casa. ¿Cuáles son esos lenguajes que estamos usando? Ese lenguaje corporal, ese lenguaje verbal que te dan como fruto el caos. Y cuando ya tú los identificas, hay que trabajar en ello, con la actitud de una mujer sabia y una mujer sensata. Vemos la historia en Primera de Samuel 25, vemos la historia de Abigail, una mujer que estaba casada con un hombre terrible. Abigail vivía muy bien, Abigail no le hacía falta nada porque Abigail vivía con un hombre muy rico, Naamán. Naamán era un hombre muy rico, pero era un hombre terrible. Y Abigail sabía quién era el esposo que tenía. Y a pesar de ello, Abigail tuvo que interceder ante David para que David no llegara con esa furia a acabar con él. Y muchas veces a nosotros creemos, ¿no? Queremos estar en esa postura de Dios y no queremos intervenir por los nuestros. No, es que él cometió un error y cuando toca intervenir, toca intervenir. Abigail no tenía por qué haber intervenido, pero intervino por su marido. Y nosotros no podemos estar en esa tónica. Y mire que el Señor bendijo a Abigail. Y cuando dice la palabra del Señor que en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo quiero hacer justicia por mi propia mano, no obra la justicia de Dios. Pero cuando yo dejo que sea Dios quien obre, que la justicia de Dios sea quien obre en mi vida, el Señor lo va a hacer en su momento. Por eso Abigail, en la historia de Abigail en 1 Samuel 25, vemos que esta mujer intervino por su esposo, era su cónyuge, y ella hizo lo que le tocaba. Y cada una de nosotras debemos hacer lo que nos corresponde, cumplir con nuestra parte y nuestro rol. Ella identificó el caos en su vida, ella identificó que su caos era su propio marido, pero no por ello no dejó de intervenir. Necesitamos convertirnos en esa mujer. Necesitamos convertirnos en una mujer atenta, en una mujer sigilosa, que está dando pasos cuidadosos en su vida para llegar a establecer cuáles son esas situaciones en tu casa, cuáles son esas situaciones con tus hijos, cuáles son esas situaciones que te están permitiendo siempre que llegues al caos en tu casa. ¿Cuáles son? Debes estudiar claramente cómo actuar para no repetirlas. Porque si ya yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, mire lo que me está diciendo la palabra, estoy cometiendo pecado. Por eso cuando yo sé e identifico cuál es el caos en mi casa, yo debo saber que esa situación no se tiene por qué volver a repetir, porque ya yo entendí que esa circunstancia está permitiendo que haya caos en mi casa. Yo necesito estudiar claramente y cómo actuar para que no se repita. Hay que trabajar todos los días, porque es que queremos una fórmula mágica y la fórmula mágica no existe. Todos los días queremos definitivamente que hoy aparezca el milagro. No, todos los días hay que trabajar por ese milagro. Y usted va a aportarle a ese milagro. Yo necesito trabajar a diario para una armonía en mi casa, para una armonía en la relación con mis hijos, para una armonía en la relación con mi marido, con mi esposo, con mi familia, con los compañeros de trabajo. Recuerda que la mujer sabia edifica, lo dice Proverbios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia. Y esto no es para la mujer común y corriente, porque hay mujeres y hay mujeres sabias.
Pero solo la sabia edifica, solo la sabia construye, solo la mujer sabia. Y lo dice Proverbios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia construye. Así que empecemos a construir en nuestro interior. Y pregúntate en esta madrugada, pregúntate en este momento, pregúntate por favor, ¿qué tan dispuesta estoy a mantener la armonía de mi vida y de mi familia? Si usted sabe que el ambiente está pesado, que usted en ese momento debe guardar silencio, pero no, quieres hablarlo, discutirlo, no es momento para discutirlo. Es momento de callar, es momento de hacerte a un lado, es momento de cerrar la puerta e ir mejor a decirle, Señor, voy a respirar, no es momento de hablar. Donde yo hable en este momento, este caos se convierte en una tragedia. Y hay que ser sabias para ello y no dejar que mis emociones me dominen. La mujer sabia lo entiende. Y por eso yo debo preguntarme en esta madrugada, ¿qué tan dispuesta estoy yo para mantener la armonía de mi casa, de mi vida, de mi familia? ¿Qué tan dispuesta estoy para mantener la armonía con mis hijos, la armonía con mi esposo? ¿Qué tan dispuesta estoy? Debe haber una disposición. De lo contrario, no va a haber armonía. Va a ser muy difícil. Cuando empezamos a ser objetivos, claros, pararme de este lado y no mirar al otro, no mirar al otro. Debo ser objetiva, no mirar al otro, porque siempre será mucho más fácil ver el error de los demás. Siempre va a ser mucho más fácil señalar al otro, descargar la culpa en el otro. Siempre va a ser mucho más fácil. Y va a ser muy difícil aceptar mi culpabilidad, aceptar que yo soy la protagonista del caos en mi casa. Siempre es mucho más fácil decir, es que usted es que es mi hija, es mi hijo, es mi suegra, es mi suegro, es mi amiga, es mi amigo, es mi vecino. Siempre es mucho más fácil. Necesitamos empezar a aceptar cuál es nuestra parte y aceptar si somos nosotras las protagonistas del problema en nuestra casa, si somos las protagonistas del caos, si somos las protagonistas de las que está teniendo un comportamiento inadecuado y la que está generando este absurdo problema en nuestra casa. Muchas veces no controlamos nuestro lenguaje corporal o nuestro tono de voz, que por obvias razones generan caos. Pero hay otro tipo de situaciones que pasamos por alto y no estamos considerando como importantes. Es importante que nosotros empecemos. ¿Cómo estás controlando tu tono de voz cada vez que le hablas a tus hijos? Cuando le hablas a tu esposo. ¿Cómo es tu lenguaje corporal? Puede que no discutas verbalmente, pero tiras el plato, cierras la puerta, lavas la luz de una manera brusca, haces ruido para que los demás noten que estás molesta. Hay muchas maneras de manifestar. Hay muchas maneras de manifestar el caos, de manifestar que estoy inconforme. Hay muchas maneras de manifestarlo. Y yo necesito identificarlo. Porque así es como aquí hay un comentario, porque a veces podemos llegar a ser muy crueles. Y sí, hay comportamientos en los cuales podemos llegar a ser crueles, porque perdemos la objetividad, porque perdemos completamente cuál es nuestro rol. La semilla se siembra. Una cosa es cierta, el tiempo pasa, pero sin duda queda la semilla sembrada y el resultado va a llegar, sea cual sea lo que esté sembrando. Y yo necesito estar clara en qué estoy sembrando en mi casa, identificar cuál es ese lenguaje corporal, cuál es la manera, yo doy de lo que recibo. Y yo necesito empezar a saber, a trabajar en mí. No, el grito no puede ser la solución, la violencia, la agresividad no puede ser la solución. Yo necesito empezar a identificar. No me pueden decir nada porque me dicen foforito, no, yo necesito aprender a controlarme. Yo necesito escuchar a mi pareja. ¿Por qué tanto me repite mi pareja lo mismo? Mi pareja siempre me está repitiendo, mira, pero es que estás haciendo esto, pero mira que no estás haciendo eso, yo te estoy diciendo que no lo hagas, pero mira, ¿qué pasa? ¿Por qué nos están repitiendo tanto algo? Es como cuando tú le repites tanto al hijo algo, tu hijo no está escuchando razones. Y hay que empezar a analizar el por qué, ¿correcto? Prevenir es nuestra parte.
Necesitamos aprender a prevenir, pero la única manera de prevenir es identificando qué ocasiona el caos y así como usted sabrá en esta madrugada cuáles son esas anécdotas, cuáles son esas circunstancias que usted tiene en su casa hoy. Pregúntese, analícese y analice cada circunstancia en su casa y anótela, anótela. ¿Qué situaciones estoy pasando en mi casa? ¿Qué circunstancias siempre llegan y detonan y se vuelve una circunstancia terrible en mi casa? Debemos ser honestas. El orgullo no nos deja ver claramente y el orgullo siempre nos desvía y quiere que tengamos la razón. El orgullo siempre quiere que nosotras tengamos la razón. Debemos ser honestas y dar un paso hacia adelante, avanzar en nuestra vida. Por eso es mucho más fácil acabar relaciones, separar matrimonios, cambiar de trabajo porque ya no me lo aguanto. Construir suena fácil, pero para hacerlo es necesario empezar por nosotras. Y ahí evidenciamos la diferencia. Cuando yo empiezo a trabajar, un hogar no se construye sola, un hogar se construye con esa persona que elegimos, sea cual sea el hogar que tengas tú en este momento. Porque en este momento, tú, por circunstancias de la vida y dinámicas familiares, hoy vemos mujeres cabezas de hogar. Y ese es su hogar, sus hijos y ellas. Y tienen al Señor ahí. Mujeres que por X circunstancias enviudaron, ellas son, ese es su hogar, sus hijos y ellas. Nosotros necesitamos empezar a descifrar cuáles son esas situaciones en nuestra vida, cuáles son esas personas que tenemos a nuestro alrededor que no le suman a nuestra vida y que por ende dejan caos en nuestra casa. ¿Cuáles son esas conversaciones o cuáles son esas visitas? No sé si usted se ha percatado que hay visitas que llegan y cuando se van dejan un caos. Que usted dice, pero cada vez que viene esta persona a visitarme, cada vez que viene esta persona a visitarme, siempre queda un problema. Cada vez que esta persona viene a visitar, quedo yo indispuesta con mi esposo. Tengo una discusión con mis hijos. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Le voy a poner este ejemplo. Hay visitas desagradables, pero visitas que tienen que llegar a su casa. Pero cuando usted ya identifica el caos, cuando usted ya identifica que esa persona que va a venir a visitarla es un problema, que siempre llega y deja un mal comentario, hace un mal gesto y queda ese ambiente terrible de atmósfera pesada en su casa, usted va a usar la oración. Va a usar la oración y la oración siempre será nuestra mejor y única arma efectiva para contrarrestar el desconcierto que queda. ¿Y qué debemos hacer? Es por ello que si has identificado a esas personas en esta madrugada, si ya sabes cuáles son esas personas que cada vez que llegan a tu casa dizque a visitarte, terminas en un problema, lo que tú tienes que hacer es orar antes de su llegada. Eso hace una mujer sabia. Una mujer sabia identificó en esta madrugada quién es el caos que llega a tu casa. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a orar. No vas a poner la escoba detrás de la puerta, no vas a poner la mata de sábila, no, porque esos son agüeros. Y nosotros como hijas de Dios, no somos agüeristas, somos realistas. Y analizamos y tomamos las circunstancias que tenemos y las tomamos e identificamos ese caos y lo intervenimos con el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo en oración. Amén. Entonces usted va a orar por esa circunstancia. Usted sabe que X persona es una visita desagradable, que va a llegar un problema, que cada vez que esa persona ha venido, y usted sabrá en este momento cuántas veces has tenido esa visita en tu casa. ¿Cuántas veces has tenido esa visita en tu casa? Y esa persona quedas con un problema con tu familia, con tu hija, con tu hijo, con tu esposo. Debes orar. Ese es un ejemplo. Entonces, si yo, a tal hora fulanita Pérez, Pepita Mendieta viene a visitarme.
voy a orar ya y voy y me encierro y vas a recibir a la visita, pero vas y te encierras en tu cuarto y le dices, Señor Jesucristo, tú sabes quién viene, Señor Jesús, todo espíritu inmundo, toda división, todo caos que quiera venir de parte de esa visita a dejar en mi casa, yo te pido para que tú crees una atmósfera de bendición en mi casa. Señor Jesucristo, guarda mi mente, mi corazón, guarda la mente de mi esposo, guarda, Señor Jesucristo, mis hijos. Señor Jesús, tú sabes, usted le cuenta al Señor todo y protege su casa, porque la vida es más espiritual que física. Y cuando yo entiendo las circunstancias por las cuales yo estoy pasando, es importante que yo ore e intervenga esa situación desde lo espiritual. Amén. Es importante hacerlo. Esto es un reto personal. A diario lidiamos con nuestras rabias o con las malas acciones de quienes nos rodean. Y por lo regular son con aquellas personas que nosotros amamos. Pero no podemos dejarnos llevar por las emociones de esos malos momentos y debemos preservar y crear atmósferas saludables para nuestra familia. Es importante que nosotros empecemos a identificarlo. Aquí hay una pregunta. Las situaciones los intervengo con la oración, incluido el diálogo, por supuesto, porque nadie es adivino. Nosotros no podemos dejarle toda la tarea al Espíritu Santo que le revele al esposo las inquietudes que usted tiene. Que el Espíritu Santo sea el Señor Jesús, intervenga en la vida de mi hija, de mi hijo. No, yo debo hacer una lista de lo que está generando caos en mi casa. Yo debo hacer una lista de lo que está generando problema en mi vida. Yo debo hacer una lista de lo que me agrada, los comportamientos que me agradan y los que no me agradan. Y yo tengo que hablarlo con mi pareja. Yo tengo que hablarlo con mi cónyuge. Pero yo tomo mi tiempo, pongo eso en la presencia del Señor y hago la parte que me corresponde. Porque es que nosotros a veces nos volvemos tan espirituales que creemos que Dios va a hacer todo por nosotros. Y el Señor nos dio las herramientas para que nosotros lo hagamos. Nosotros lo presentamos delante de la presencia de Él, pero también vamos a tener que fortalecer ese diálogo, esa comunicación. Nosotros no podemos ser solamente comunicar de la manera verbal y no verbal, solamente para discusiones y para situaciones inadecuadas. Debemos sentarnos y contarnos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero eso requiere madurez. Eso requiere madurez. Es importante que nosotros entendamos ello. Entonces, cuando identificamos qué es lo que está ocasionando el caos en nuestra vida, en nuestra familia, y nosotros no hacemos nada al respecto, estamos fallando. Absolutamente. Si ya nosotros identificamos, por eso yo necesito tomar lápiz y papel, porque lo que no se escribe se olvida y lo que se olvida no se pone en práctica. Yo necesito identificar. Y si ya identificaste cuáles son esas causas que están generando las dificultades y no estás haciendo nada al respecto, estás siendo negligente al no aportar al bienestar de tu familia, al de tu vida. Y recuerden que un corazón que ama es un corazón dispuesto a siempre a dar lo mejor. Un corazón siempre dispuesto a dar lo mejor. Y necesitamos aprender a dar lo mejor. Ay, Carolina, es que usted no sabe el esposo que tengo, él es inconverso. Pues póngase en la presencia del Señor. Esto no significa que vivir en armonía significa que yo me tenga que aguantar todo. Porque hay una mala creencia en que yo tengo que aguantarme y tengo que pasar por encima y tengo que perdonar infidelidades, 10 infidelidades, maltrato. Eso es otro tema. Eso no es permitido. Eso no es correcto. Eso no está bien. Porque es que yo tengo un valor gigante en las manos de nuestro Señor. Y yo no puedo permitir que el maltrato, la violencia física se vuelva tan cómoda y tan fácil de llevar que yo tenga que aguantarme con eso por mantener un hogar. Así no funciona. El Señor nos hizo libres, pero necesitamos hombres sujetos también al Señor. Carolina, es que mi esposo no es cristiano, yo sí. Hay situaciones que son manejables, hay situaciones que yo las presento delante de la presencia del Señor. Hay situaciones que yo necesito decirle, Señor, yo no doy más. Hay muchas circunstancias en la vida. Vemos mujeres que les ha tocado separarse de hombres violentos, de hombres que definitivamente no entendieron. Y la palabra dice que el divorcio se da por la dureza del corazón.
pero no la dureza del corazón de quien no perdona, la dureza del corazón de quien no cambia. Porque siempre nos contaron el cuento al revés. No, es que si se va a separar es porque usted no lo perdona, usted es dura de corazón. No, la dureza del corazón es de quien no quiso cambiar y de quien no quiso aprender y entender la importancia del matrimonio. Entonces, una mujer no puede estar sujeta a un hombre maltratador porque es que eso es lo que me dice a mí la Biblia. No, no, la Biblia no dice eso. O que sabes tú, mujer, si eras salvo a tu marido. Pero llega un punto en que usted no se puede pretender que el Señor va a hacer la obra en algo que definitivamente no era. Y el Señor quiere, para mí es una bendición el matrimonio y hay que luchar por el matrimonio. Pero el día que los hijos se van y tú te quedaste solo con esa persona, solo por los hijos, te vas a dar cuenta y vas a decir, Dios mío, yo nunca amé a este hombre, solamente estuve por los hijos. Y te hiciste fue un daño gravísimo y estás llena de amargura, estás llena de resentimiento, estás llena de dolor. ¿Por qué? Porque creíste. Dios se convierte en un refugio o la religión se convierte en un refugio, mas no Dios se convirtió en ese protector. Entonces podemos perder la salvación porque estamos llenas de resentimiento, de dolor y no hemos entendido las bondades del Señor porque queremos nosotros cambiar a los demás a nuestro antojo y nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. No tenemos. Nosotros tenemos las herramientas, Dios nos da por medio de su palabra las herramientas para que tengamos una buena vida. Nosotras hemos hecho malas elecciones. Debemos ser consecuentes con esas malas elecciones. Dios puede cambiar a las personas, pero por supuesto que Dios lo hace. Y yo necesito aprender a vivir en ello. Entonces es importante que nosotros le pongamos un poquito más de lógica, seamos mucho más coherentes y caminar en la dirección que el Señor quiere que caminemos. Pero podemos perder nuestra alma si vivimos llenas de resentimiento, de dolor, de amargura por vivir con la persona equivocada, estar ahí. Eso no significa que seguramente muchas han pasado por ello. No es que yo suelto esta pareja y me consigo otra y me voy a conseguir uno más santo. Esos santos difícilmente vamos a conseguir santos. Hay seres humanos y hay que vivir bajo esa lógica. Hay seres humanos que quieren buscar del Señor. El Señor puede hacer la obra, el Señor puede transformar tu matrimonio, el Señor puede transformar tu hogar, el Señor puede ayudarte a intervenir tu casa. Pero nosotras no podemos ser las protagonistas del caos en nuestras malas elecciones, en nuestros malos comportamientos. Necesitamos presentarnos delante de la presencia del Señor. Y pregúntate, ¿tienes identificadas las acciones que generan caos en tu casa? ¿Tienes identificadas las acciones negativas de tu esposo, de tus hijos, de las tuyas? Esas situaciones que te irritan y que te llevan al conflicto. ¿Tienes identificadas a esa persona que llega a tu casa a dejar caos? Necesitamos decirle al Señor que haga la obra en nuestra casa. El Señor no lo va a hacer todo. El Señor no lo va a hacer todo. Y nosotros necesitamos ser conscientes que somos muchas veces nosotras las protagonistas del caos. Muchas veces hay mujeres que les encanta pelear solas, que a veces queremos pelear solas y si no encontramos con quién pelear, pues peor. Y necesitamos empezar a identificar si somos nosotras las protagonistas de ese caos. Que el Señor nos ayude. Amén. Así que en esta hora, en esta madrugada, les voy a dejar compartido el link para que quienes quieran acceder al libro lo pueden conseguir de manera digital, el ebook, se lo compra y es descargado en su laptop, su PC o su teléfono celular. Vamos a orar en esta madrugada, que el Señor sea hablando en nuestra vida. Y muchas mujeres no nos hemos dado cuenta o nos dimos cuenta mucho tiempo después que éramos nosotras las protagonistas del caos. Éramos impulsadas también por los malos comportamientos del cónyuge, de la familia, del hijo, del vecino, del compañero de trabajo. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos en armonía. El Señor quiere que usted y yo vivamos en armonía. Así que hay que crear esos ambientes saludables en nuestra vida. Y yo creo los ambientes saludables en nuestra vida cuando yo empiezo a entender la importancia de vivir sana en mi entorno porque no me dejo llenar la cabeza, no empiezo mis conversaciones sean tóxicas, ni conversaciones que sean negativas, empiezo a tener un lenguaje corporal completamente diferente. Yo doy de lo que tengo, por eso yo necesito estar sana, por eso yo necesito caminar en esa dirección. Yo doy de lo que tengo. Si yo estoy llena de caos, voy a dar caos, pero yo necesito decirle, Señor, toma el control de mi vida. Señor, yo quiero que tú tomes el control de mi vida.
Señor, yo quiero vivir en armonía contigo, para vivir en armonía con mi entorno. Hay gente que le encanta el caos y el día que no tiene un problema se lo busca. Y debemos dejarnos y quitarnos esa mala costumbre. A todo le queremos ver un problema. Alguien publicó algo, eso es un problema. Quiero opinar, yo quiero pelear, yo quiero decir, cálmate. A todo esas personas quieren vivir en caos. Necesitamos aprender a no vivir en caos, a entender que el caos no puede ser parte de nuestra vida, a entender que hay circunstancias que tú no puedes controlar, pero hay otras circunstancias que tú sí puedes controlar y que tu casa, que tu hogar, de la puerta para adentro, tú lo construyes. Tú lo construyes. Por favor, déjense, tenga esa mala, eliminemos esa mala costumbre de hablar mal de nuestro cónyuge o de nuestros hijos a todo el mundo. Vamos a la presencia del Señor y entreguémosles las diferencias, las dificultades, aquellas cosas que identificaste que son las que se generan problemas en tu casa. Yo no sé, y levante la mano, si usted alguna vez ha orado cuando ha identificado el caos en su casa. No sé si usted ya lo había hecho. No sé si usted ya identificó que hay una serie de circunstancias en tu casa que siempre generan caos y no sé si tú ya eso lo habías puesto en la presencia del Señor. O no sé si tú ya habías puesto en la presencia del Señor que ciertos comportamientos tuyos o míos nos están llevando a generar caos. Porque es más fácil victimizarme, es más fácil decir que la culpa es de otro, es más fácil decir, no, es que yo lo hice porque él me incitó. No, 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 no. El único que incita es el enemigo. Hay causa y efecto, pero hay que ser sabias. No es lo mismo la mujer a una mujer sabia. Hay una gran diferencia entre una mujer y una mujer sabia. Y el Señor quiere que seamos esa mujer sabia, que edifica. Amén. Así que vamos a orar en esta hora de la madrugada y tú vas a hacer esa lista. Hoy vas a hacer esa lista. Te lo agradezco, por favor. Lo que no se escribe se olvida y lo que se olvida no se pone en práctica. Y vamos a decirle, Señor, yo quiero identificar cuáles son esos patrones. Señor, cuáles son esos comportamientos, cuáles son esas circunstancias, cuáles son esas personas que están trayendo caos a mi casa. Señor, ¿cuáles son esos comportamientos míos que están generando caos en mi casa? Señor, de pronto mi mala cara, Señor, cada vez que le hablo a mi hija, a mi hijo, está generando caos. Por eso mi hija tiene rechazo conmigo. Por eso mi esposo, cada vez que le pido un favor, yo se lo pido de mala manera. Por eso ya me acostumbré también a pedir las cosas como Él me las pide, de una manera tosca. Señor Jesús, ayúdame a entenderlo. Señor Jesús, yo quiero tener armonía en mi casa. Señor, ayúdame a identificar, Padre, cuáles son esas circunstancias que están llegando en mi casa, que están generando caos y que seguramente siempre culpo al enemigo. Pero somos nosotros quienes estamos construyendo ese caos. Seguro mi lenguaje corporal, siempre mi tono de voz es agresivo. Señor Jesús, por favor, ayúdame a controlar mis emociones. Señor, gracias te doy por esta madrugada. Gracias, Señor, te doy por compartir esta madrugada con cada una de las mujeres que están viendo este programa en esta hora, en este devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios. Enséñanos a ser poderosas en tu presencia. La única manera, Señor, que yo pueda transformar mi vida, transformar mi hogar, mi casa, es depender completamente de ti. Estamos tan equivocadas, Señor, de pretender cambiar las cosas a nuestra fuerza. Estamos tan equivocadas, Señor Jesús, pretender hacer la tarea que solo tú puedes hacer, Señor Jesús. Estamos tan equivocadas, Señor Jesús, creyendo que en la justicia nuestra va a prevalecer la justicia tuya, Señor Jesucristo. Señor, perdónanos por nuestras necedades, por nuestras imprudencias. Señor, necesitamos mujeres sabias, mujeres que reconozcamos, Señor, cuántas veces nos hemos equivocado. Seguramente, Señor, no hemos entendido nuestro rol. Ese rol de construir, ese rol de caminar contigo, Señor Jesús. Es mucho más fácil culpar al otro, es mucho más fácil culpar a los demás. Señor, perdónanos. Perdónanos por no ser esas mujeres constructoras, por no edificar a los nuestros. Por el contrario, de pronto hemos maltratado a los nuestros. De pronto hemos maltratado a nuestros hijos con una mala palabra, Señor, con un mal gesto, con un mal comportamiento. Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a construir hogares. Hogares como tú los quieres, Señor. Y esto es algo que nos compete a nosotras como mujeres, porque tú nos has dejado este poderoso legado de ser mujeres constructoras y edificadoras, Señor Jesús. Y así como sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, la pareja es el núcleo de la familia. Por eso la mujer y el hombre deben estar compenetrados, Señor. Por eso, si uno está desviado, el otro lo va a dejar
también va a dejar que se desvíe, Señor. Por eso alguien debe estar en ese polvo a tierra, que se deje guiar por ti, Señor Jesús. Toma nuestra vida en esta madrugada, Señor, que sea de bendición, Padre, este devocional para cada una de nosotras y podamos ponerlo por obra y por práctica, Señor, en nuestra vida, para nuestro beneficio y el de los nuestros. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te amo. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga. Que tengan un feliz y maravilloso fin de semana. Mañana tenemos un hermoso y poderoso taller, conocer razones de prudencia para la construcción de una relación sólida con mi hijo adolescente. Mañana, si quieres toda la información, me puedes escribir para enviarte la información para mañana. Y aquí voy a dejar el link del libro donde lo puedes conseguir de manera digital. Lo puedas descargar, comprar y bendiciones para todos. Un abrazo gigante, bendiciones, mi Daisy poderosa, Dios te bendiga, un abrazo gigante. Gracias, amén, amén, amén. Un abrazo, bendiciones a todas. Dios les bendiga. Que tengan una maravillosa y fabuloso fin de semana en familia. Dios les bendiga y Dios las guarde. Compartan esto con alguien que lo necesite. Si lo compartimos, muchas mujeres seguirán llenándose de la presencia del Señor y entendiendo la importancia de crecer desde nuestra intimidad con Él. Amén. Nos convertimos siempre en esas mujeres poderosas en nuestra intimidad con Dios. Un abrazo gigante. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Dios los guarde. Lejos de las preocupaciones.